por la fe vivirá. Por lo tanto, para Lutero, la base fundamental de la transformación y de la reforma del individuo radica en la Biblia. Por eso el planteamiento de Lutero era una sola escritura y una sola fe. ¿Por qué razón? Porque desde luego la tradición de la iglesia postulaba una sola iglesia, una sola tradición. Y él decía, pues precisamente por estar con el embeleco de la iglesia y de la tradición, es que todos hemos caído en este entrampamiento religioso de oscurantismo. Necesitamos volver de nuevo a la base original. Una sola fe, una sola escritura. Para Lutero, la Biblia es palabra de Dios. De hecho, tal vez para nosotros los evangélicos ese planteamiento no es muy importante, pero hay confesiones evangélicas que cuando terminan de leer el pasaje bíblico, lo próximo que se asegura es decir, palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Por qué razón? Porque lo que se pretende con ello afirmar es que por encima de las tradiciones está la escritura. Desde luego, Lutero, en su base teológica, lo que él va a presentarle al mundo es que la Biblia es la palabra de Dios. Pero no solamente la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia es Dios mismo. En el principio era el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Por lo tanto, Lutero, dentro de su teología, establece, número uno, que la base fundamental de la fe son las Escrituras, que la Biblia es la palabra de Dios, y que el mensaje que esa palabra de Dios emite es Dios mismo hablándole al hombre. Por lo tanto, basado en lo que Génesis establece, cuando Dios habla por su palabra, Él crea. Por lo tanto, la Biblia es la fuente creadora que puede transformar al individuo al estado original del propósito de Dios. Tal era la posición de Lutero sobre esta doctrina, que era una doctrina revolucionaria, porque la iglesia se sostenía en la tradición, la iglesia se sostenía en los dogmas, y no solamente se sostenía en la tradición y los dogmas, sino dependía de quién estuviera en el papado y qué enseñara ese papa, para entonces decir, en esto es que nos sostenemos ahora. Dentro de 3 o 4 años podemos sostenernos en otra cosa. Pero entonces él decía, el mundo religioso, el mundo cristiano es cambiante dependiendo de quién está en la posición que alega ser la máxima autoridad de Dios, es el vicarius, es el representante de Dios. Decía, ¿representante de qué? Decía Lutero, el representante de Dios en la tierra es la Biblia. Ahora, esto no quiere decir que Lutero no sea un crítico de la Sagrada Escritura, porque Lutero decía, la Biblia es palabra de Dios en tanto y en cuanto lo que diga se relacione con Cristo. Si no se relaciona con Cristo, es pura paja. Por esa razón, Lutero dice, Santiago no me interesa, porque Santiago es un documento que de lo que habla es de reglas y de conducta de vida que a fin de cuentas no tienen ninguna relevancia, porque la vida mía no depende de mis obras, mi vida depende de mi fe. Desde luego, no podemos juzgar a Lutero por esta postura por una sencilla razón, porque Lutero está llegando a esas conclusiones como resultado de su contexto histórico. Y fíjese que Santiago fue uno de los libros que más dificultad tuvo para entrar al canon por la cristiandad, pero en este momento se convirtió en el libro predilecto de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque le servía para contradecir ¿a quién?
a Lutero, pero a la misma vez que se convertía en el libro predilecto de la Iglesia Católica. Todo lo que la Iglesia Católica utilizara contra Lutero, Lutero lo iba a ¿qué? A neutralizar. Por lo tanto, para Lutero, Santiago no era un libro de importancia ni de relevancia para la fe. Lo mismo sucedía con Apocalipsis. Él decía, no puede ser un libro importante y relevante porque eso es una complicación que a fin de cuentas no lleva al individuo a un encuentro real con Jesucristo. Desde luego, volvemos de nuevo, no podemos juzgar a Lutero, porque en su contexto, acuérdese que aquel era un tiempo de oscurantismo, donde más hablaban los espíritus, donde más hablaba la superstición, donde más hablaba la ignorancia, y desde luego a los ojos de Lutero, Apocalipsis era más de eso. Por lo tanto, no me interesa Apocalipsis. ¿Se da cuenta? O sea, a veces uno juzga a Lutero, no, hay que juzgar a la gente dentro de su contexto histórico. Porque ese contexto obviamente es lo que nos va a permitir a nosotros saber si su juicio, a lo mejor su juicio es errado para mí hoy. Por ejemplo, los predicadores a principios del siglo que predicaron en contra del avión. Oiga, yo no puedo pensar que eran unos ignorantes. ¿En la televisión también? ¿En la televisión? No. La caja del diablo. Oiga, yo no sé qué rayo pasa por esa pantalla. Lo primero que hace es que cuando la prendo tiene luz, pero cuando la apago se pone en oscuridad. Y para mí la oscuridad es que es mala. Entonces yo empiezo a relacionar ya, hay algo más sano. Entonces veo y yo se lo digo porque yo conozco el contexto, ¿no? Veo los muñequitos y digo, mira, son como ídolos que hablan. ¿Ves? O sea, así era como se concebía en ese momento. Entonces, son ídolos que hablan. Mira ese muñequito, Popeye, es un ídolo que habla. Y si era Popeye con la traducción mexicana, que si el diablo me lleve, peor todavía. Porque en la traducción mexicana, cuando se tradujo a Popeye, en la traducción mexicana, pues uno de los clichés de Popeye era que cada vez que tenía coraje decía que el diablo me lleve. Y yo me acuerdo de eso clarito porque uno de mis sobrinos, en un culto se le fueron 4 hermanas para encima, se prendieron un demonio. Y el muchachito empezó a coger por toda la iglesia y ella le estaba para agarrarlo. Y él, tío. Cuando llegó de mí, él me dice, no, es que ese nene estaba pidiendo que el diablo se lo llevara. Y él me dice, es que no dice Popeye, tío. Pero yo no puedo culpar a las 4 hermanas. Ellas escucharon lo que para ellas era que era una expresión que no era cristiana. Entonces, de luego, pero tampoco puedo condenar al niño porque el niño está planteando la expresión desde el punto de vista de lo que ve, está repitiendo lo que ve y lo que escucha. Y a fin de cuentas el único problema era, sin pretender menoscabar la traducción de nuestros hermanos mexicanos, es que la traducción de los mexicanos se daba dentro del contexto, dentro del lenguaje de ellos. En Utuado pasó eso, estaba el pastor ¿De veras? buscando a serpiente, y sale un hermano y dice lagarto, o sea, le quitaron el testimonio. Por decir lagarto sea. Y eso era una expresión muy tradicional. Claro, y todavía. Sí. Y lo que estaba diciendo estaba bien dicho. Sí. O sea, que sea un reptil. Pues claro, pero si un reptil fue la serpiente en la iglesia, eso en el Génesis, pero se relacionaba con una expresión católica. Y una expresión católica dentro de... Bueno, yo pastoreé una iglesia donde una hermana, cuando yo la fui a conocer, me dijo, hermano, mi nombre es Divina, pero aquí nadie me conoce por ese nombre, todo el mundo me dice de otra forma. Y yo le digo, ¿por qué? Me dice, porque el pastor que había en esta iglesia me prohibió que yo me llamara por ese nombre. Porque es divina. Porque es divina. Y ella es humana. Y ella es humana. Que bueno, pues yo quiero que yo quiero que a partir de hoy sea divina, porque ella así fue como le pusieron. ¿Por qué la vamos a llamar por un nombre que usted no tiene, verdad? Y desde ese día
Yo mismo le di al hermano, la hermana a partir de hoy Se llama Divina. la vamos a llamar Divina, pues ese es su Ay, nombre. ay. La hermana divina. Pero aún así a alguna gente le chocaba, ¿no? Pero sí, de tantos años.